El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. El Ministerio Apostólico Ciudadanos del Cielo presenta su programa Libertando al Cautivo, con sus pastores Frank de la Cruz y Neri Carmona. Sanidades, liberaciones, milagros. Muy buenas noches, que Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Somos su programa Libertando al Cautivo en el Amor de Cristo, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Telemillennium. Una servidora, Esther Almonte, hoy junto al pastor José Ceballos. Pastor, bendiciones. Dios me le bendiga, hermanos. Estamos felices de estar aquí. Una semana más. Gloria a Dios, dándole gracias al Señor por estar aquí. Así que este programa va a ser de mucha bendición para este pueblo cristiano y aún aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Bendecimos la vida del pastor Fran de la Cruz y de su esposa, la pastora Neri Carmona, ¿verdad? Los bendecimos grandemente. En esta ocasión no pudieron estar aquí, pero sabemos que pronto ya estarán. Gloria Una a servidora Dios. También estaba ausentada, ¿verdad? Tomándome un refrigerio, pastor. Y le fue bien, parece que le fue bien, hermanos. Gloria a Dios. Pero ya estamos aquí para bendecir a todo aquel que nos ve a través de Telemilenio y las redes sociales con una palabra refrescante y sobre todo de aprendizaje. Como está acostumbrado el pastor José Ceballos. Ay. Gloria a Dios, Que santo. hoy tiene un tema súper interesante. Muy interesante y muy importante, sobre todo para conocerlo en el ámbito espiritual. Sí, muy importante. Hoy vamos a estar Jesús, el gran sumo sacerdote. Wow. Gloria a Dios. Mire qué imagen, Wow, hermosa imagen. Jesús, el gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. Ese es el tema que se estará desglosando en esta noche para que usted, mire, se dé este banquete. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por supuesto que ningún tema viene al azar, sino que es el Espíritu Santo que trae ese tema porque hay una necesidad. La necesidad espiritual, el Señor la conoce y por eso nos ministra. ¿De qué quiere que nosotros hablemos en esta noche? Gloria a Dios. Y hablar de Jesús es un compromiso muy grande, pastora. Pero muy, muy grande. Muy grande. Hay que recordarle a todos los que nos ven y nos siguen que pueden hacer su pedido de oración, tanto por alguna necesidad en específica como por sanidad. Estaremos orando al final, ¿verdad?, del programa, así que puedes llamarnos o puedes escribirnos a través del WhatsApp, que estaremos orando. Y por supuesto, si no tiene dónde congregarse, hay una iglesia que le está esperando con los brazos abiertos. ¿Dónde está ubicada, pastor? Ahí, en Cuesta Colorada, avenida Inver, en los Altos de Embutido La Ganadera. Ahí en la segunda planta está la Congregación Ciudadanos del Cielo, con los pastores Fran de la Cruz, Neri Carmona, la anciana María Dolores y un servidor que estamos ahí ayudando, a la hora de Cristo. Así que estamos a la orden, somos una iglesia de liberación y estamos a sus órdenes para tratar los asuntos espirituales, los asuntos del reino. Amén. O sea, Gloria a que el Dios. objetivo debe ser específico o más fuerte es la liberación. La liberación es fuerte. ¿Y cómo una persona se da cuenta que necesita una liberación, pastor? Ay, esa sí es una pregunta extraordinaria. Si hay personas que, por ejemplo, ven sombra, sienten un peso aquí en el cuello, en la nuca, como que lo llaman, oye voces que lo llaman y nadie lo está llamando, esos son síntomas. Ahí usted puede decir, mira, yo necesito una liberación, porque hay algo en el terreno, en el mundo espiritual que se está moviendo alrededor suyo, y entonces para eso está el pastor Fran de la Cruz, que es experto en liberación y en sanidad interior. Así es, puede también escribir al pastor Fran de la Cruz a través de su WhatsApp, el 809-605-3595, y hacer una cita con él para que pueda liberarse Sí, no y importa, ser transformado, ¿verdad? claro, y no importa de qué congregación usted sea. Nosotros no limitamos ese trabajo que hace el pastor Fran, no importa que usted se congregue en otra congregación, valga la redundancia, en otra iglesia,
El pastor es un médico espiritual y el Señor lo usa poderosamente para sanidad a sus hijos. Y si usted es hijo de Dios, no importa donde usted esté. Y si no es hijo de Dios, va a llegar a ser hijo de Dios a través de la liberación. Amén. Gloria a Dios, santo. Entonces, Jesús, el gran sumo sacerdote. Eso es un compromiso. Mire, gracias a eso. Ese es el nuevo pacto realmente. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Así que vamos a estar trabajando en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 14. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios para entrar en materia, pastora. Así será. Porque, señor director, si está disponible, Si Jesús él el gran nos sumo colabora. sacerdote. Repítale Ahí. la cita, la cita bíblica de Gloria a Hebreo Dios, ahí vemos Hebreos capítulo 4. 14 al 16. Sí, Leemos entonces Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. gloria a Dios. ¿Y qué es nuestra profesión, pastora? Lo que Diga- usted y yo hacemos. ¿Verdad? El que es apóstol, esa es su profesión. el que es, El que es como el pastor Fran, es un médico espiritual, esa es su profesión. Y es lo que Pablo está mandando a decir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Poderoso. Ah, Gracias damos al Señor por su palabra, sí. que es bendita. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjate que hay una revelación muy grande de quién es nuestro Señor. Todos sabemos lo que es un sacerdote. En tiempos de Moisés, Aarón, la familia de Aarón fue el sumo sacerdote y los hijos de él trabajaron en el templo, en el tabernáculo. Y fue a Moisés cuando el Señor le entregó los mandamientos, que lo instruyó para que Moisés entonces también ungiera sumo sacerdote y la familia de Aarón completa para eso. Y la Biblia dice que hubieron muchos sacerdotes, porque tú sabes que a medida que van falleciendo, se van poniendo viejos, van falleciendo, pues van siendo sustituidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de sacerdote que está establecido por la ley y el sacerdote por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, que fue el nuevo pacto? Entonces eso lo vamos a estar mirando a medida que vayamos desarrollando la palabra de Dios, porque ahora mismo a nosotros no nos afecta Aarón, Moisés ni nada de eso. A nosotros nos afecta el sumo sacerdote que es Cristo, porque es para siempre, pastora. Así es. La palabra de Dios dice que es para siempre, porque aquellos pasaban. Y fíjate que la función de los sacerdotes era hacer sacrificio al Señor para el perdón de los pecados, tanto de él, de su familia, de su casa, como también para el perdón de los pecados del pueblo. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Mas Cristo, usted se va a ir dando cuenta cómo con Cristo se hizo un nuevo pacto. Y es para siempre porque un Cordero Santo. Así, incluso ese es el tema central del libro de Hebreo, Sí. que nos presenta a Jesús como el gran sacerdote, El gran el sacerdote. eterno, o sea, para siempre, que permanece. Que permanece. Y yo creo que sería bueno explicarle a las personas que nos están viendo cómo eran los sacerdotes antes de Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál Sí. era la relación que tenía Dios Padre con los sacerdotes? ¿Y por qué existían los sacerdotes? Sí, es que el sacerdote era el único que estaba autorizado a trabajar en el tabernáculo, en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y el sacerdote era el que le ponía la mano a todos los utensilios que se utilizaba para los sacrificios y para todo el procedimiento que se hacía en el templo del Señor. Podemos decir entonces que el sacerdote estaba apartado para el uso exclusivo de las cosas de Dios. De las cosas de Dios. No hacía otro tipo de labor. El sacerdote era un intercesor entre el pueblo y Dios. Y tenía la diferencia con Cristo, que una de ellas es que ellos tenían familia, se casaban y todo eso. Sí, Se tenían su casaban, familia, ¿verdad? Tenían su familia. Pero eran entonces los mediadores, usaban como mediador Eso entre eran el pueblo, Entre el pueblo y ¿verdad? Dios.
Sí. y Dios eran los que ofrecían entonces los sacrificios para el perdón de los pecados Sí, del pueblo. es correcto. Hasta Cristo se manejó eso así. Hasta Cristo. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Correcto. Todavía Cristo no estaba manifestado en la tierra. No, sí, no, sí. Vamos a ver, no. pues como si no. Gloria a Dios. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la palabra de Dios, en el Salmo 110, Así es. pastora, en el Salmo 110, dice la palabra de Dios, juró en el verso 4. Oiga, David escribió eso. Y acuérdense que hasta en el tiempo que Jesús caminó por la tierra, en su ministerio, hasta los que tenían cualquier tipo de aflicción le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, lo reconocían el linaje a Jesús. Reconocían el linaje. Y David, el rey David, escribió el Salmo 110, verso 4. En el verso 4 nada más le voy a tratar. Y en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Usted lo busca en Génesis, Melquisedec, y también aquí mismo en Hebreo está en el capítulo 7. Y Melquisedec no es más que el sacerdote que recibió el primer diezmo que registra la Biblia, que fue Abraham, el patriarca. Cuando Abraham, su sobrino Lor, fue raptado y fue llevado por unos reyes, entonces Abraham fue a rescatarlo y derrotó esos reyes y se trajo a Lor. También trajo la riqueza que conquistó, todos los bienes. Y Melquisedec, ahí usted va a ver en la Biblia, en el capítulo 7 de Hebreo, que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y lo bendijo. Y Abraham le entregó los diezmos al primer sacerdote. Pero qué curiosidad hay con Melquisedec. Que Melquisedec no se le conoce ningún linaje. Ok. No tenía pareja. Ni siquiera la Biblia registra cuándo él nació, cuándo murió, ni ningún tipo de evidencia sobre eso. Wow. Por lo que dicen los conocedores de la palabra que Melquisedec es el mismo Jesús en otro tiempo. Dicen, ¿entiendes? Algunos historiadores. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que sí hay una relación muy íntima entre Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo. Porque David escribe esto y dice, según la orden de Melquisedec, le dice que Jesús es sacerdote para siempre. Establece eso. Sí. Gloria a Dios. Entonces, pudiéramos nosotros ir. O sea que ya en el Antiguo Testamento se estaba hablando del sacerdocio de Jesús. De Jesús. Que iba a ser eterno. Eterno Muy y para diferente siempre. A los sacerdotes del pueblo que, aunque ofrecían sacrificio, no podían quitar el pecado. Muy diferente a Jesús y al nuevo pacto. Y al nuevo pacto. Inclusive en el capítulo 5, que vamos a comenzar ahora a leer, el capítulo 5 de aquí de Hebreo, nosotros vamos a dilucidar la relación que existe con el sacerdocio de Jesús y lo que es un rompimiento completo con lo que es el sacerdocio de la ley. Cristo quita eso y lo elimina prácticamente. Hay una abolición. Hay una abolición. ¿Por qué? Porque falló la ley. Sin embargo, porque tenía límite, pastora. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es para siempre. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Que ahora mismo Cristo es un intercesor como hacían los otros. Es un mediador ante el Padre y nosotros para siempre. Pero un mediador diferente porque Cristo sí limpia el pecado de la humanidad. Claro. ¿Verdad? Y está vivo. Él está es vivo. Permanente, es eterno. Gloria a Dios. Muy diferente entonces a los sacerdotes antiguos. Antiguo. Vamos a ver en el capítulo 5, que ya casi está llegando la primera pausa. En el capítulo 5, señor director, verso 1, dijimos ahí del 1 al 10. Gloria a Dios. Y dice ahí, mírenlo ahí. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Gloria es una persona humana. Puedes regresar al estudio. Tiene debilidad. Interesante, ¿verdad? Lo que estamos explicando de los Claro, sacerdotes antiguos. Claro. Tienen debilidades. Debilidad son y hasta hombres. pecado, hermana.
Gloria a Dios. Han fallado también, pero se presentaban ante Dios, Sí. ¿verdad? Porque ellos estaban constituidos como sacerdotes, Estaban constituidos, elegidos para ese elegidos trabajo, para eso, sí. para ministrar esto. Claro que sí. Y dice ahí que debían de tener paciencia. ¿Para qué? Para atender el pueblo, los que tenían todo tipo de problemas. Ellos debían de ser pacientes, ser misericordiosos, ser una persona, oye, ecuánime para eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso para eso, para escuchar. Esa era su profesión, como usted dijo Esa era su anteriormente. profesión. Esa era su profesión. Ser sacerdote. Esa era su profesión. Y se dedicaban 100% a eso. Y eran personas que no eran como somos nosotros, medio alborotados, como decimos popularmente. Eran personas bien calmadas, muy pacientes, que se dedicaban porque también se necesitaban personas así para poder bajar la presión del pueblo cuando venían con esas situaciones. Gloria a Dios. Bueno, y en parte los sacerdotes lo que hacían era recordarle a las personas sus pecados a través del sacrificio, Sí, ¿verdad? Porque aunque este sacrificio llegaba ante el Padre, pero no había una restitución permanente. no. Y había permanentemente que estar haciendo sacrificio, holocausto. ¿Para qué? Para que el pueblo sea perdonado, sea restaurado. Porque toda la vida ha existido que la paga del pecado es muerte, hermano. Si no se hacía eso, si no había sacerdotes que hicieran eso, y que la nube de fuego del Altísimo bajara al tabernáculo y consumiera ese animal que se estaba sacrificando, no había perdón y el pueblo iba a perecer. Es seguro eso, iba a perecer, porque la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Tremendo eso. Poderoso. Ahí no se juega. Bueno, y existía el lugar santísimo. Y los mismos sacerdotes tenían que tener cuidado de ellos no estar en falta porque pero muy cuidado. podían salir, ¿verdad? No, sin vida de aquel sacarlo, lugar. porque Claro, ellos no iban a claro. salir. Ujú, Había correcto. había que sacarlo. Sacar. Si estaban en pecado. Por eso había que hilar fino. Por eso es que el sacerdote se dedica nada más a eso. En ese tiempo se dedicó a eso. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice el verso 5? El capítulo 5. Gloria a Dios. Ya leímos desde el 1 al 2. Del 3 para adelante. Vamos a leer el 3 y el 4 que Ajá. dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Exactamente. Bueno, ahí nos está dando un ejemplo vivo de lo que le estamos explicando, ¿verdad? Que ellos también por sí mismos tenían que ofrecer sacrificio, Sí. porque ellos también eran pecadores. Eran pecadores, eran hombres del pueblo que lo escogía a Dios simple y llanamente para tener a alguien como un enlace, era un embajador. Y tener a alguien a quien tú darle las instrucciones de lo que había que hacer para los sacrificios y para guiar al pueblo en la parte espiritual. Eso eran los sacerdotes, establecidos por ley, por la ley que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Así es, por tanto, ellos no eran, ¿verdad? No se podían tomar esa honra porque ellos también eran pecadores. Eran pecadores, ellos no eran santos de nada de eso, no eran santos. Gloria a Y Dios. sería interesante ver ese contraste entre los sacerdotes antiguos y el sacerdocio de Jesús. Pero ¿verdad? Lo haremos después de esta pausa. Quédese con nosotros. No se mueva de ahí.
Si tienes problema con los numeritos, tenemos la solución. Consulting y Asociados, contadores, auditores, consultores generales y fiscales. Ofrecemos declaraciones y manejo de impuestos, contabilidad, auditoría interna y externa, cobros compulsivos o de cartera de crédito. Haz tu cita llamándonos al 809-582-9437. No te vuelvas loco con los numeritos, nosotros tenemos la solución. NC Consulting. Ya estamos de regreso en su programa Libertando al Cautivo. Continuamos de regreso con su programa Libertando al Cautivo. Recordarle que todos los sábados de 7 a 8 usted tiene una cita con nosotros que no puede perder, que es su programa donde recibe una palabra de edificación, pero también recibe liberación y sanidad a través de una oración poderosa. Así que saludamos de manera especial al pastor Fran de la Cruz, que aunque está un poco distante, no está viendo. Y le mando saludos también a todos ustedes. Pastor, coja vacaciones. en conjunto con su esposa, la pastora Gloria Neri. a Dios. También a la licenciada Rosalba, a Jenny, a todo aquel que nos está viendo, le bendecimos en el amor de Cristo. A todos los ciudadanos del cielo que están conectados ahí en Facebook. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. A todos aquellos que nos ven a través del televisor también, muchas bendiciones de parte del Señor. Así que, pastor, continúe desarrollando el tema. Seguimos ahí con lo que es Jesús, el gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el capítulo 5 de Hebreo para que sigamos desarrollando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí tenemos el verso 5 y 6. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec que vimos ahorita. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos con tener un sacerdote para siempre? Y lo más importante es que un sacerdote santo, gloria a Dios, y que tiene misericordia perpetua y que intercede por nosotros para siempre, hermanos. Porque podríamos decir, oye, pero eso sucedió hace más de 2000 y pico de años, ¿y cómo yo entro en eso? ¿Cómo es que mi pecado que yo cometo hoy, Cristo lo puede interceder ante el Padre, habiendo hecho ese pacto, el nuevo pacto hace más de 2000 años? Simple y llanamente porque ese sacerdote es para siempre, hermano. Amén. Y puede perdonar para siempre, puede interceder para siempre. Esa es la ventaja que tenemos los cristianos. Y fue un sacerdote cogido sin mancha, santo, sin pecado, sin ningún tipo de atadura. Gloria a Dios, porque hasta él igualito que Melquisedec. No se casó, no tuvo familia, nada de eso, hermano. Gloria a Dios, no es un sacerdote de la carne, porque su carne fue sacrificada en la cruz del Calvario. Y el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo celestial, incorruptible, que es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros cuando Él regrese a fundar la nueva nación en la tierra. Entonces ese cuerpo incorruptible no hay mancha por ningún lado. Ahí el enemigo no puede tentarnos de que con cosas de la tierra, con cosas del mundo. No, ahí no, porque ya Cristo fue tentado cuando estaba en carne. Gloria a Dios. Y esa es la ventaja, eso es lo que habla la palabra de Dios, que es un sacerdote para siempre, un intercesor para siempre. Por eso que Cristo es nuestro abogado delante del Padre, cuando el enemigo nos acusa constantemente. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya, esa es la ventaja que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero usted tiene que reconocer a su Cristo y hacerlo su Señor y su Salvador. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, o usted no ha declarado por su propia boca y por su propia voluntad de que Cristo es el Hijo de Dios y que usted lo acepta como su Señor y su Salvador, pues esta noche usted va a tener la oportunidad de hacer eso. ¿Para qué? Para que usted entre en ese nuevo pacto.
que no es por beberse un vinito y un pancito, no. Ese pacto es con la fe que se adquiere y cuando usted confiesa a Cristo y comienza a trabajar en el reino de Cristo. Entonces ahí usted tiene la ventaja de que usted entrar en ese pacto y que Él interceda ante el Padre por usted. Y cuando el enemigo lo acuse a usted, usted tenga un abogado allá, en el reino de los cielos. Un abogado en la corte celestial. Gloria a Dios, porque aquí usted puede comprar un abogado con dinero, pero allá no, hermano. Ahora mismo, mira, mientras yo estoy hablando aquí con usted, nosotros, puede haber un juicio en el reino de los cielos, en la corte celestial, en contra de nosotros. ¿Usted sabía eso? Ahora mismo puede haber un juicio allá, el enemigo acusándonos a nosotros de cosas que hicimos hace qué sé yo cuántos años. Y Cristo ahí fajado, intercediendo, como nuestro abogado y diciendo, espérate, yo lo compré a precio de sangre. Y ellos son hijos míos, yo soy sumo sacerdote para siempre. Y su abogado. Para que usted sepa eso. Amén. Gloria a Dios santo. Amén. Detallarle por qué Jesús es sumo sacerdote y para siempre. A diferencia de Aarón, como leíamos anteriormente, que éste tenía que ir a presentar primero ofrenda por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Sí. Sin embargo, Jesús, Él mismo fue el sacrificio para poder perdonar todos nuestros pecados. Y de una vez y para siempre. Y para siempre, hermano. No tenía que estar día tras día o un tiempo específico ofreciendo sacrificios, sino que Él, como el Cordero inmolado, fue hasta la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros como sacrificio único y para siempre, haciéndonos entonces el mediador entre nosotros y Dios. Y quitando el velo, rasgando el velo, ¿verdad? Claro. Y ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre. Porque ya no tenemos esa pared, ese velo que impedía que nosotros llegáramos ahí, a los pies del Padre. Entonces es importante, fíjese que el objetivo principal de la palabra que le traemos hoy es que usted reconozca ese sacerdocio de Cristo, lo haga suyo, hermano, y comience usted a ponerse, a clamar ahí, porque ahí es donde está su redención, hermano. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Y ahí usted se va a dar cuenta, hermano, por qué es que Cristo perdona los pecados, hermano. Porque la compra que Él hizo de nosotros fue para siempre. Y usted dice, oye, eso ocurrió hace 2000 años, y hay personas, hermanos, en congregaciones que te dicen a ti, no, porque ya Cristo pagó el precio por mí. Eso es verdad, pero no te lo explican. No te dicen, lo que pasa es que el precio que Él pagó es para siempre, por todos los pecados que el mundo genere. Desde ese momento hasta los fines del mundo, hermano. Gloria a Dios, porque nosotros ninguno estábamos ahí. Sin embargo, a nosotros nos corresponde eso también cuando usted entra en esa dimensión de fe, cuando usted acepta al Señor, cuando usted pertenece al reino de los cielos, las leyes del reino de los cielos también le afectan a usted. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos como cristianos, que aún los nietos míos que no sé dónde andarán, cuando lleguen a este plano, a este mundo, también ellos entran en ese redil. Y pueden entrar a ser perdonados por ese sacerdote porque Él es para siempre. Yo miré y la pastora se irá de aquí de la tierra físicamente. Sí. Pero el Señor va a estar ahí permanentemente y para siempre para perdonar los pecados de aquellos que lo aceptan a Él como su Señor y su Salvador y se arrepienten de corazón. Amén. Amén. ¿No? Y este sacrificio de Jesús nos promete a nosotros vivir una vida llena de paz porque nos liberta. Nos liberta. Y nos perdona para siempre. Claro. Entonces, los que aceptamos a Jesús, lo que queremos es agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por esa razón, este sacrificio no se limita simplemente a algo espiritual, sino que va más allá. Más allá en porque todo. Así como usted decía, a unos nietos que usted no conoce, porque todavía no existen, le va a afectar en el futuro. Sí, señor. Su vida espiritual. Así como le afecta. Su vida terrenal. Sí, así como le afecta el pecado que se convierte en maldiciones generacionales, también lo que yo estoy cultivando en el reino de Cristo, también le afecta a ellos en bendiciones, hermano. Porque nosotros hablamos mucho de las maldiciones generacionales. ¿Y usted sabe por qué? Porque nuestros ancestros han sido pecadores de Colón para acá todos. Es por eso.
Pero donde hay una gente que ha trabajado en el reino de Dios y ha sido redimido, también su descendencia le corresponde esas bendiciones que el Señor tiene, porque la palabra tiene las dos vertientes ahí en Deuteronomio 28. Del 1 al 14 te está diciendo cómo te van a afectar las maldiciones, pero de ahí en adelante te habla también de las bendiciones que te corresponden para los hijos de Él, para la descendencia de los hijos de Él. Entonces así mismo es todo. Por eso es que nosotros no estamos trabajando ahora mismo para nosotros estamos trabajando para el sumo sacerdote, que es para siempre, hermano. Y sus bendiciones y todo lo que trae su amor va a afectar mi descendencia para siempre. Eso es lo importante. Ahí es donde está la victoria de nosotros. Si usted ve el evangelio como algo pasajero, está perdido todavía. Totalmente. Tiene que ver el evangelio como la única razón de usted vivir. ¿Por qué? Porque el evangelio te da paz desde ahora. El paraíso que tú puedes vivir es desde ahora. Y tu descendencia para siempre, para siempre, para siempre. Entonces es una ventaja, es algo que tú no lo puedes comprar en la tierra. Es algo que el enemigo no lo vende aquí porque no existe. Es algo que los empresarios no pueden vender. Y con Cristo entra, uno de los temas que a usted le encanta porque lo trató en un programa pasado, sí. La gracia. La gracia, hermana. La gracia, somos hijos de la gracia. Del libro de Romanos, ¿verdad? Claro, cuando usted entra ahí en esa dimensión de la gracia, oiga, por gracia nosotros tenemos derecho a todo. Derecho a todo, hermano, no se pierden eso. Por gracia, simple y llanamente con usted aceptar a Cristo y meterse en el evangelio y comenzar a estudiar la palabra. Y la palabra no se estudia para usted aceptar a Cristo, no, es para usted conocer qué dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos de vivir los cristianos. Para no equivocarnos y andar dando tumbos, porque Señor. El Señor nos capacita. Nos capacita, ¿verdad? Nos enseña. Nos enseña, nos da sabiduría, porque la misma palabra dice que pidamos y que pidamos en abundancia. En abundancia, y nos guía. Él nos guía. Claro. Nuestras habilidades y talentos que ya Él depositó en nosotros, entonces lo desarrollamos de una mejor manera. Con excelencia, con calidad. Gloria a Dios. Inclusive la gente no sabe, y queremos nosotros compartir eso con usted. Cuando usted viene a Cristo, hasta la cosa del mundo, usted la pone en la mano de Él, le van a salir por el libro, hermano. Llévese de mí, que lo he vivido eso. Si usted va a estudiar una carrera, usted va a hacer un curso, lo que sea, que usted va a aprender un aprendizaje nuevo, usted le ora y le pone en la mano del Señor, y el Señor le va a poner la gracia para que eso entre en usted y sea de bendición. Y le va a ir mejor en la universidad, en el colegio, donde quiera le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque usted pertenece al reino del sacerdote para siempre. De dueño de todo, Pastor, hermano. pero y aquellos que aún no pertenecen, ¿cómo se hace miembro? Y fácil que es, hermano. ¿Cómo es? La palabra de Dios dice que usted nada más tiene que confesar a Cristo. Y vamos a hacer una oración de fe al final del programa para que usted tenga la oportunidad, no importa en la fecha que usted ve este programa, va a ser nuevo para usted. Usted va a tener la oportunidad de aceptar a Cristo y confesarlo con su boca. ¿Por qué con su boca? Porque algo libre, Cristo es libre. Sí. El evangelio es libertad. Dice la palabra de Dios que conocerá la verdad y la verdad te hará libre. En Juan 8:32. Entonces la verdad es la palabra de Dios, hermano, es el evangelio. Y si el evangelio te hace libre, así mismo Cristo no va a aceptar a nadie por la fuerza ni obligado. Como es Dios, Dios es libertad, hermano, el libre albedrío. Dios deja que tú tomes tus decisiones. Entonces en libertad usted puede tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, y usted entra en este nuevo pacto. Y el sacerdote, que es para siempre, lo va a defender desde hoy y para siempre. Gloria a Dios, santo es el Señor. O sea, su vida va a ser transformada. Porque va a aceptar a Jesucristo como su sacerdote personal. Claro, ya usted va a tener cédula de otro reino. Que es lo importante. Va a ser ciudadano. Va a ser ciudadano del cielo, como la congregación nuestra. Y no piense, hermano, que es una varita mágica de que el Señor te va a cambiar de día a la noche o de la noche al día. No, no funciona así. Aunque ha pasado con algunas personas. Con algunas excepciones, pero generalmente es un proceso que tú tienes que pasar, porque a medida que tú te vas sincerizando con el Señor, Él va trabajando contigo. A medida que tú vas anhelando ser cambiado y dejada algunas cosas, así mismo el Señor va a ir transformándote. ¿Por qué? Acuérdese, hermano, que usted no le da a nadie, físicamente usted no le da a un hijo suyo lo que Él no le pide. Olvídese, es muy difícil. Usted le da a un hijo suyo lo que
Él le está pidiendo. ¿Y cuándo se lo gana? Así mismo es Dios. A medida que usted va cumpliendo, Él le va entregando. Y es tan poderoso el tener a Jesús intercediendo por mí. O sea, solo pensar esto es magnífico. Si la gente supiera. Si los sacerdotes intercedían y oraban al Padre por el pueblo que estaba en pecado, imagínese tener al Hijo de Dios, el pastor, Al Rey de Reyes y al Señor Rey de de Señores. Reyes, al que dejó su trono en gloria para venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros, intercediendo por usted. Hermana, eso no es un maíz. Porque dice que la palabra que si el Padre llama a cada estrella por su nombre, cada estrella que está en el firmamento, ¿no lo conocerá usted? Aleluya, gloria a Dios. Él lo conoce. Sí, Señor. Entonces, usted tiene acceso a que Jesús interceda por usted ante el Padre. Ante el trono divino. Dios mío. Hasta la corte celestial, Oh, hermano. santo. No estamos hablando de un tribunal, de eso que usted ve en la No, televisión, ante el hermano. creador del universo. Oiga, hermana, ahí no entra todo el mundo. ¡Wow! Oiga, ahí no entra todo el mundo, hermana. Ahí no entra todo el mundo, olvídese de eso. Usted sabe por qué es que tenemos un abogado ahí, porque usted y yo no podemos entrar. Olvídese de eso, ahí no entra todo el mundo. Ahí están ellos, los que tienen el poder en la mano. El Padre y el Hijo está ahí, y el Espíritu Santo que es constante. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo, a ilustrarlo de manera creativa. O sea que cuando uno está buscando empleo y uno sabe que uno tiene un amigo ahí, uno dice, mira, intercede por mí, habla para que me den ese puesto. Sí. Entonces Jesús intercede ante el Padre por cada uno de nosotros, como si fuese ese amigo que está intercediendo por ese empleo. Claro. Y lo feliz que nosotros nos ponemos si nos dan el empleo. Claro, Dios, ¿y usted se imagina? Y feliz. Y todo el mundo quiere una cuña, donde quiera. Eso mismo, entonces Jesús es nuestra cuña en el cielo. Jesús es nuestra Aleluya. cuña en el reino de los cielos. Es Gloria a nuestra Dios. cuña. Pastora, nos faltan unos versitos. Vamos a poner, Vamos a señor avanzar. director, ¿dónde quedamos? No quiero que esta parte yo la resalté, que es muy importante en la palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué dice ahí, pastora? Y Lea. Cristo, en los días de su carne, Cuando estuvo ofreciendo aquí. ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ujú. Dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gloria a Dios. ¿Qué dice eso? Acuérdense que la semana pasada la pastora no estaba aquí, pero estuvimos aquí hablando del poder de la cruz. Y ahí nosotros mencionamos eso, que cuando Cristo, nuestro Señor, iba a comenzar mi tiempo, decía él, llegó Sí. la hora, llegó el momento mío, llegó el tiempo del sacrificio en la cruz. Todos los poderes le fueron quitados. Todos los poderes. Estaba, mire, como usted y yo, una gente de carne y hueso común y corriente. Por eso es que llegó ese temor, el temor de la carne, el temor humano. Sí. Lo invadió a él ahí. Eso es lo que habla la palabra de Dios, que lo invadió. Y aprendió a obedecer porque Cristo le dijo al Padre, "Ay, pasa de mí esto, quítamelo". Y de una vez dijo, no, que se haga tu voluntad, Que se haga no la tu mía. voluntad, no la mía. Obediencia, que se haga tu voluntad. Y por eso es que Cristo es el ejemplo, mire. Cuando hablamos de obediencia, Cristo en toda su prédica siempre dijo, yo no hablo lo que yo quiero hablar, yo hablo lo que el Padre me mandó a hablar. Yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Él me instruyó que hiciera. Inclusive cuando oró por los discípulos de Él, en Juan capítulo 17, le dijo al Padre, lo que tú me lo entregaste, porque son tuyos, y así yo te lo entrego, te lo devuelvo, y oró por ellos. Lo que significa que Cristo fue obediente hasta lo sumo, como decimos nosotros. Y así mismo en todo. Ahí lo que está hablando en el 7 y el 8 es de eso. Cuando su carne tuvo temor, sin embargo, él obedeció. Se sometió. Un sacerdote que es solidario porque dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, sin embargo, Fue aún tentado fue en tentado todo. en todo, no flaqueó. O sea, que Él sabe de nuestros padecimientos también y de nuestras tentaciones porque Él lo padeció, pero nunca pecó. Nunca pecó, no transó. Gloria a Dios, no transó. Vamos a leer el 9 y el 10, que ahí termina el capítulo 5, en lo que es la parte que tiene que ver con el sacerdocio. El verso 9 y 10 son los últimos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién lo declaró? Nuestro Padre. Fue el Padre que lo declaró, pero él tuvo que pasar el proceso de la cruz, él tuvo que pasar el proceso de la carne, él tuvo que pagar un precio. Tuvo que padecer. Nada de eso se le entregó hasta que él no culminó, y dijo cuando pereció, consumado es. Amén. Consumado es, significa cumplir al pie de la letra. Se consumó lo que el Padre planificó a través de él. Entonces, esa es la ventaja. El mismo Dios es que lo hace sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Hermano, lea Melquisedec para que usted vea. El orden. No es un sacerdote común y corriente. Melquisedec, rey sacerdote de Dios Altísimo. Y reconoció a Abraham y lo bendijo. Y dijo, Abraham, hijo de Dios Altísimo, obediente a Dios Altísimo. Ahí no es tu tía. Entonces hay esa similitud entre Melquisedec, el primer sumo sacerdote de Dios, y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la victoria de nosotros debíamos andar con la sonrisa de oreja a oreja. ¿Usted sabe por qué, pastora? Porque nosotros tenemos el que pasó toda la prueba a favor de nosotros. Toda la prueba a favor de nosotros. Lo tentaron de toda la manera a favor de nosotros. Y no flaqueó. Y no flaqueó. Y cumplió al pie de la letra y se ganó para nosotros la salvación, la vida eterna. Se la ganó él para nosotros, no para él, porque él era eterno, sino para nosotros se la ganó él. A precio de sangre, hermano. Y la gente no valora eso, hermano. O sea que cumplió con la obra redentora. La obra redentora. Darnos la salvación y la vida eterna. Y la vida eterna. A todos aquellos que creen. Claro. A precio de sangre con su vida. Y la gente no valora eso. ¿Por qué? Pues de conocimiento. Totalmente. Falta de conocimiento. Si la gente supiera lo que nosotros sabemos, oye, no se aparta del camino de Dios. Pero por eso nació Libertando al Cautivo. Entonces, por eso tenemos Libertando al Cautivo, para llevarle las informaciones para que usted comience a meditar en ella y buscar eso en la palabra de Dios, a ver si es verdad que eso está ahí. Y entonces ahí usted le pide al Señor que le abra los sentidos y comience a ministrarle los secretos que tiene la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Súper interesante y sustancioso el tema. Es un tema, yo le dije a ustedes, es un tema que hay que amarrarse el cinturón. Porque no es un maíz. Yo no quiero perderme de eso. Yo quiero tener un sumo sacerdote para siempre. Para siempre, que es Jesucristo. Vamos, pero tenemos que ir a una pausa, pastor. La última, porque ya tenemos que venir a orar y a hacer la oración sacerdotal del día de hoy. Así es, vamos a una pausa, pero regresamos en breve. Le esperamos nuevamente. Gloria a Dios. Si tienes problemas con los numeritos, tenemos la solución. Consulten y Asociado, contadores, auditores, consultores generales y fiscales. Ofrecemos declaraciones y manejo de impuestos, contabilidad, auditoría interna y externa, cobros compulsivos o de cartera de crédito. Haz tu cita llamándonos al 809-582-9437. No te vuelvas loco con los numeritos, nosotros tenemos la solución. NC Consulting. Ya estamos de regreso en su programa Libertando al Cautivo.
Estamos de regreso en su programa Libertando al Cautivo en el Amor de Cristo. Recordarle que puede seguirnos a través de las redes sociales, buscando así mismo Ministerio Apostólico Ciudadanos del Cielo. Y ahí, ¿verdad? Usted se integra y puede llegarle todas las notificaciones de los mensajes que se realizan también en la semana para que sea edificado. Y de manera personal me puede buscar a mí como Esther Almonte, tanto en las redes sociales como en mi canal de YouTube. Recuérdale, pastor, ¿dónde está ubicado la Iglesia Ciudadanos del Cielo? Gloria a Dios, estamos ubicados en Cuesta Colorada, Avenida Inver, ahí en el segundo nivel de Embutido La Ganadera, donde está la ganadera, donde hacen los salamis, ahí arriba está la congregación, usted la va a ver, tiene su letrero y todo eso. Así que estamos a su orden, en Cuesta Colorada, como el que va para Inépere, para Zona Franca, la ZP pasa por el frente, gloria a Dios. Amén, ahí es que estamos a sus órdenes. Gloria a Dios. Yo quiero, para cerrar el tema, pastora, sí. Fíjese, en Hebreos 6:20, Hebreos capítulo 6, verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que Cristo es el único hecho sacerdote para siempre. Y usted sabe que se lo ganó en la cruz del Calvario, hermanos. Así que, y fue resucitado el tercer día por el Padre. Y está sentado a su diestra y es nuestro abogado y nuestro intercesor, porque Él es nuestro sacerdote. Y nosotros no tenemos que hacer ya los sacrificios que se hacían antes con animales, porque Él lo hizo con su cuerpo. Y eso le da la potestad y la autoridad para defendernos ante el tribunal celestial, que es donde se juzga todas las cosas, donde el enemigo nos acusa día y noche. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos la gracia a Dios por este tema y esperando que usted medite en él, para que usted sienta la diferencia cuando uno entra al reino de Dios, al reino de Cristo. Amén. Y ya que aquellos pudieron ver este tema, pudieron degustar, porque esto fue un manjar realmente, de este tema y saber que Cristo padeció, pero llegó a la cruz, murió y resucitó por cada uno de nosotros, para hacernos nosotros hijos de Dios, no bastardos, no hijos naturales, hijos de Dios, aceptándolo a Él como nuestro Salvador, perdonando Él nuestros pecados como sacrificio único y dándonos a nosotros una esperanza de vida y de salvación. Y si tú quieres pasar a ser hijo de Dios, entonces yo te invito a que hagas esta oración conmigo para que cambies tu vida y puedas pasar de muerte a vida. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo, tú que me ves, y que pueda entonces pasar de luz, pasar a la luz, porque estás en las tinieblas. Padre Celestial, en esta hora me presento ante ti. Te pido perdón por mis pecados, por los pecados de mis ancestros. Abro mi corazón a Jesucristo. Lo acepto como mi Salvador personal. Le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, que no lo borre jamás, que desde ahora interceda por mí ante el trono de la gracia, para ser redimida, que me ayude a permanecer firme hasta el día que parta con Él. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta sencilla oración, pero poderosa, pasaste de muerte a vida y nos gustaría saber de ti, escríbenos para ayudarte al crecimiento espiritual. Gloria a Dios, santo es el Señor. Amén. Eso es interesante, ¿eh? Muchos no han tenido la oportunidad de que alguien lo invite a ser partícipe de este manjar, del nuevo pacto. Gloria a Dios, santo es el Señor. Yo quiero orar por aquella persona que tiene algún malestar, alguna enfermedad, que están padeciendo de algún tipo de trastorno físico, emocional, espiritual. Gloria a Dios, santo es el Señor. Así que ahí donde usted me está mirando, me está escuchando, cierre sus ojos y póngase la mano en aquello que a usted le duela. Y yo voy a orarle al Señor para que el Señor envíe sus ángeles médicos, envíe el Santo Espíritu de Él y pueda, Señor, suavizar eso, sanar eso, llevarse eso y que usted sea una persona ya restaurada en eso.
Gloria a Dios, santo es el Señor, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo vengo pidiéndote perdón por aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad, de malestar, producto del pecado, Señor, producto de cualquier tipo de falta de perdón. Te pido que inquiete su corazón, su alma y su espíritu, Dios, para que ellos perdonen a todo aquel que le ha hecho daño y te pidan perdón a ti por sus pecados. En esta hora, Señor, yo te pido que pase tu mano sanadora por aquellas personas que tienen algún malestar, alguna enfermedad, algún proceso espiritual, algún proceso viral. Te pido, Señor, que los sane en esta hora en el nombre de Cristo, porque Cristo colgó en la cruz del Calvario el acta de los decretos del enemigo y también por su llaga somos sanados, dice tu palabra, Señor. Y Cristo se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario porque las enfermedades son producto del pecado. Así que, Señor, yo te pido en esta hora que sane, Señor, a aquella persona, aquellos hermanos, aquellos amigos que tienen algún tipo de malestar en su cuerpo, sea físico, mental o espiritual. Llévatelo, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque así lo creemos que hecho está. Te pedimos, Señor, Padre de la gloria, que no le tomen en cuenta sus pecados, sino que ponga cada día más fe en su corazón y que pase tu mano sanadora por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Para nosotros siempre un placer estar desde Telemilenio para llegar a sus casas. Aquellos que también que nos siguen en las redes sociales, más bendecidos sean por nuestro Padre Celestial. Comparta, comente y reenvíe para que llegue a más personas y más personas sean bendecidos. Amén. Aún puedan ver esta transmisión en otro momento. Usted va a ser bendecido con esta palabra. Amén. Y con esta oración también. A ver, ¿verdad que sí, pastor? Sí, Señor. Así Es lo importante. Esperando que el próximo sábado usted lo agende, lo escriba en su celular, ponga una alarma de que a las 7 de la noche usted tiene una cita con Libertando al Cautivo, donde será bendecido aún más por nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Así que muchas bendiciones y será hasta el próximo sábado. Le habló Esther Almonte. Y José Ceballos, Dios me le bendiga. Bye, bye. Amén. Bye. Shalom. El Ministerio Apostólico Ciudadanos del Cielo presenta su programa Libertando al Cautivo, con sus pastores Frank de la Cruz y Neri Carmona. Sanidades, liberaciones, milagros. Somos Santiago, somos Telemilenio.